Buenas noches, estimados participantes y estimada doctora. Mi nombre es Ariana Vilela y en esta oportunidad voy a estar a cargo de la moderación de la clase del día de hoy. Darles nuevamente la bienvenida al curso de contratación pública organizado por el Círculo de Arbitraje con el Estado en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Tarapoto. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a la doctora María Becerra Farfán, quien es abogada, magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con especialización en Construction Project Management en Columbia University y en asociaciones público-privados en UTEC. Asimismo, es ex vocal y presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, con más de 20 años de experiencia en materia arbitral vinculada a contratos públicos y privados. Para finalizar, la doctora Becerra es docente universitaria en programas de posgrado en arbitraje, contrataciones públicas y derecho administrativo. Agradecer a la doctora por su tiempo para brindar la presente clase, en el cual el día de hoy abordará el tema contratos y sus modificaciones. Recordarles a todos los participantes de que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat y al finalizar la ponencia de la doctora estaré exponiendo sus preguntas para que sean resueltas. Le cedo el uso de la palabra, estimada doctora, para que pueda iniciar con la clase. Bueno, muchísimas gracias, Ariana, muchas gracias al CAE por la invitación. Yo siempre felicito el entusiasmo de quienes organizan estos eventos, al CAE, y entiendo que el Colegio de Ingenieros de Tarapoto en esta oportunidad y a todos los participantes. Bueno, esta semana hemos amanecido con nueva norma de contrataciones del Estado, así que lo que planeaba hacer, que era hacer una revisión de nuestras modificaciones contractuales, digamos, hemos hecho un ajuste justamente en función a esta modificación y un poco para poner en contexto, lo que vamos a ver es primero, cómo se entienden las modificaciones contractuales en el derecho en general y cómo es que las vamos a ver en particular en nuestro ordenamiento. Y como ustedes van a ver y se van a dar cuenta fácilmente, la realidad es que el derecho tiene ya previstas en doctrina soluciones para aquellos supuestos en los que la modificación contractual es necesaria o es posible, o cuando sí o cuando no. Este es un tema que se ha, digamos, trabajado mucho a nivel de doctrina, y me gustaría darles, antes de entrar propiamente en la norma, un breve panorama de qué cosa hablamos cuando hablamos de modificación contractual. Lo primero que tenemos que señalar es que cuando estamos hablando de contratación pública, estamos hablando de contratos administrativos. Y la primera cosa que vamos a tener clara en contratos administrativos es que estamos en un régimen distinto, especial, diferente, vamos a decir, del contrato civil que todos conocemos, que se regula por el Código Civil. ¿Cuáles son las particularidades que podemos identificar en estos contratos administrativos de cara a ver cómo tratamos el tema de la modificación del contrato? Vamos a ver que, en teoría, en las diferentes doctrinas, existen dos principios que van a ir, digamos, interactuando tanto en la legislación como en la jurisprudencia para decir o para establecer los criterios idóneos para ver cuándo procede una modificación al contrato y cuándo no. Como todos sabemos, la regla general, la primera norma de los contratos es que los contratos se respetan y se cumplen en sus propios términos. Y esa es una premisa básica que es fundamental. Todos sabemos que en la construcción del derecho y del derecho contractual en particular, más allá de si es derecho privado o derecho público, es que las partes, cuando suscriben o celebran un contrato, lo hacen obligándose a cumplir ese contrato.
Esa es la premisa general. O sea, no es que vamos a ir a un contrato sabiendo que lo vamos a modificar. No, la premisa en todo el derecho es que los contratos se cumplen en sus propios términos, porque estamos hablando de dos contratantes racionales y estamos hablando de un escenario en el que ambas partes han evaluado los pros y contras de contratar, han realizado sus propias estimaciones, han hecho su propia evaluación y ambas partes consideran que bajo los términos establecidos les conviene generar el contrato. Esa es la premisa. Pero ¿cuál es la particularidad en los contratos administrativos y en los contratos en los que estamos regulados por el derecho administrativo? La particularidad es que recordemos que en derecho administrativo y en los contratos que derivan de la norma de contrataciones, los contratos son una consecuencia o el resultado de un procedimiento de selección en el que hemos visto que tiene que haber el respeto al principio de igualdad de acceso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se licita un contrato o cuando se lleva a concurso público o se lleva en general a cualquier modalidad de contratación prevista por la normativa, partimos de la premisa que la entidad genera una suerte de pliego de condiciones, así se le conoce en la doctrina, y por el otro lado tenemos muchos ofertantes o idealmente más de un ofertante que va a decir, bueno, yo quiero este contrato, me conviene contratar en estas condiciones contractuales. ¿En cuáles condiciones? En las que se generan en el procedimiento de licitación. Entonces, esta es una primera idea que es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de contratos administrativos. Y eso quiere decir entonces que todos los que concurrieron al proceso de selección tienen que ser evaluados y tratados de la misma manera y por tanto la premisa básica es que todos han formulado sus ofertas, han hecho sus evaluaciones en función a determinadas bases y por tanto esas bases tendrían que cumplirse. Esta es la primera premisa que tenemos que tener en cuenta. Y luego, en doctrina y en muchas legislaciones a nivel comparado, vamos a ver que existe vamos a decir, dos posibilidades o dos principios que se van utilizando o invocando para permitir la modificación de los contratos administrativos. Por un lado, tenemos el principio de inmutabilidad de los contratos, que es, vamos a decir, la regla inflexible, la regla más estricta, en la que se privilegia el principio del pacta sunt servanda, y por el otro vamos a tener el principio de mutabilidad de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las legislaciones, el derecho administrativo en general, contempla la posibilidad de modificar los contratos, pero en mérito a lo que se llama las prerrogativas de la administración. ¿Por qué esto? Porque como sabemos todos, la administración, y esto es una cuestión que está reconocida a nivel internacional, cuando estamos ante este tipo de contratos, el Estado puede disponer modificaciones al contrato en función del interés general. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el contrato se ha establecido en determinados términos, vamos a tener la posibilidad de modificarlo, pero de manera unilateral por la administración. Esto es a nivel de doctrina. Entonces, ¿qué vamos a ver? Por una parte, sí, pues hay la necesidad de conservar el contrato y de respetar el pacta sunt servanda, pero por el otro vamos a ver que la administración de por sí ya tiene atribuida la facultad de modificar el contrato. Entonces tenemos estos dos principios que siempre van a aparecer cuando estamos hablando de modificación a los contratos administrativos. Y entonces la doctrina, y esto es unánime, lo van a ver en doctrina francesa, española, latinoamericana, etcétera, vamos a ver vamos a decir, dos escenarios en los que se modifican los contratos. Por un lado, es una decisión unilateral de la administración, es decir, la administración en función al interés general dispone la modificación del contrato o hay algunos supuestos que están completamente previstos por el derecho como soluciones para aquellos casos en los que la modificación del contrato resulta necesaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué surge esto?
Lo que tenemos que tener claro es que cuando estamos hablando de derecho administrativo, estamos viendo que el Estado, o lo que se llama la administración, cumple este papel de garantizar o satisfacer el interés público para el que se celebra el contrato. Es decir, a diferencia de los privados que tienen un interés particular y normalmente que es absolutamente legítimo, pactan cualquier contrato básicamente porque saben que tienen una utilidad como consecuencia de, de su participación en el contrato, lo hacen por una utilidad, eso es completamente legítimo. El Estado no lo hace simplemente por participar o por tener una utilidad. El Estado lo hace, el Estado contrata para satisfacer determinado interés público. Y entonces, como todos sabemos, cuando se suscribe un contrato, pues tenemos un marco de hechos que nos da este contrato. Hay una serie de circunstancias fácticas que hacen necesaria la suscripción del contrato, lo que en derecho civil se llama causa o base del negocio. Entonces, todos los contratos se otorgan en determinadas condiciones fácticas. Cuando estas condiciones fácticas que dan lugar al contrato se modifican, entonces vamos a estar en la necesidad de modificar el contrato administrativo. Pero ¿cuál es la característica sustancial de la norma y del sistema del derecho administrativo en general? Es la necesidad de satisfacer el interés público involucrado. No es cualquier finalidad, no es que el contratista gane más, gane menos, que tampoco es un capricho de la administración. Cuando la administración decide modificar el contrato, lo tiene que hacer porque es la mejor forma de garantizar el interés público involucrado. No es una cuestión meramente, vamos a decir, superficial o accesoria. Cuando estamos hablando de contratación pública, estamos hablando de una figura en la que el gasto se hace con la finalidad justamente de lograr cubrir alguna necesidad colectiva. ¿De acuerdo? Satisfacer el interés público. Entonces, cualquier modificación al contrato tiene que tener como centro, como eje, como elemento sustancial, la necesidad de satisfacer ese interés público. Y en la doctrina se reconoce que existe una potestad discrecional de la administración para evaluar cuál es ese marco de hechos que ha sido cambiado, que diferencia, vamos a decir, al momento inicial, del momento de la contratación hasta el momento en que efectivamente surge la necesidad del cambio, para llegar a la conclusión, a través de un análisis, de que esta medida de modificar el contrato es la que mejor permite cumplir la finalidad de la contratación, que es satisfacer el interés público involucrado. Pero esto no es una decisión arbitraria, no puede ser una decisión inmotivada, no puede ser una decisión simplemente aleatoria. Necesitamos de todas maneras estar ante una situación que justifique el cambio. Entonces, cuando decimos que justifique el cambio, y esta cita me ha parecido sumamente ilustrativa, porque nos dice, si la finalidad del contrato administrativo es satisfacer el interés público, tenemos, vamos a decir, dos escenarios. El primero es que cuando modificamos un contrato, tiene que existir una causa que justifique el cambio y que además permita lograr la satisfacción de ese interés. Y estamos hablando de la necesidad de evitar, en cualquier caso, o más bien evitar a toda costa, el abuso o el exceso de poder que ocurre cuando la administración dispone, acepta o genera una modificación al contrato simplemente porque le parece o porque su interés es favorecer o porque su interés no necesariamente es la finalidad del contrato. Y la otra cuestión que surge de esta misma premisa es que si el contrato estuvo viciado desde el inicio porque la licitación estuvo mal hecha,
No vamos a pretender a través de una modificación del contrato subsanar una irregularidad inicial, porque eso no es lograr la finalidad del contrato, sino es una figura que atenta contra la lógica de la contratación. Se supone que partimos de la premisa que la entidad tiene que contratar correctamente, y si la entidad contrata correctamente, vamos a tener la posibilidad de incorporar algún mecanismo para modificar ese contrato cuando el escenario fáctico cambie, la finalidad de satisfacer el interés público. Pero esto no es un parche, ni puede ser utilizado como un parche para aquellas situaciones en las que el contrato nació mal. Porque si el contrato nació mal, porque la licitación estuvo mal, porque efectivamente no se hizo por cualquier razón una correcta selección o unas correctas bases, etcétera, si hay un problema de nacimiento, con la modificación del contrato no tendríamos ni deberíamos que generar esta subsanación o esta corrección. Si algo nació incorrectamente, no deberíamos utilizar esta figura para adecuar o solucionar el problema, porque esa no es la finalidad de la modificación del contrato. La finalidad de la modificación del contrato en sede administrativa es lograr satisfacer el interés público. ¿Como consecuencia de qué? De un cambio que se ha producido después de la suscripción del contrato. Y eso es un elemento muy importante cuando estamos hablando de modificación al contrato. Si es un elemento que se produjo en el procedimiento de selección antes de la firma del contrato, ya no estamos ante una modificación contractual. ¿De acuerdo? Y entonces el derecho nos dice, bueno, cuando hay este cambio de circunstancias, este cambio de elementos fácticos que dan lugar al contrato, pues necesitamos cambiar el contrato. ¿Y cuáles son los supuestos que además ya están completamente estudiados en el derecho y están revisados a nivel de la doctrina? Primero, todos aquellos supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitan el cumplimiento de la prestación. Es decir, se suscribe un contrato correctamente, pero suscrito el contrato, se produce algún evento, algún hecho que escapa a la voluntad de ambas partes, puede ser un hecho como se llama de la naturaleza, un hecho de Dios o un hecho del gobierno, que imposibilita el cumplimiento de la prestación. Un ejemplo que todos hemos vivido y que seguramente lo tenemos muy fresco, todo lo que nos ha pasado en pandemia. Imaginemos que con motivo del Día de la Madre la entidad habría pensado hacer una celebración por el Día de la Madre, por poner cualquier ejemplo. Vino pandemia, estuvimos en cuarentena, no se podía hacer ninguna celebración. ¿Qué ha pasado? Hay un hecho posterior a la suscripción del contrato que imposibilita la realización de la actividad. Ya no la podemos hacer. ¿Culpa de la entidad? No. ¿Culpa del contratista? Tampoco. Si había alguna culpa allí, era culpa de la pandemia. Entonces ahí estamos hablando de caso fortuito o fuerza mayor que hace que la prestación o el cumplimiento de la ejecución del contrato ya resulte imposible por cualquier situación o por cualquier circunstancia. Ese es un ejemplo muy frecuente, muy claro de cuando el derecho en general contempla modificaciones al contrato. Si estuviéramos en un supuesto distinto, imaginemos ahora que tenemos tantos cambios climáticos y tantas modificaciones climáticas, entonces imaginemos, por ejemplo, que se haya producido un supuesto en el que se contempló la ejecución de trabajos estos de limpieza de cauce de río, por ejemplo, y se contemplaron los trabajos para ser ejecutados en la temporada de secas, pero con los cambios, con el fenómeno del niño, de la niña, etcétera, llueve inadecuada o excesivamente en el periodo en el que supuestamente es temporada de secas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Estamos ante un caso fortuito, fuerza mayor, que va a impedir o perjudicar o hacer compleja la ejecución de las prestaciones tal como estaban previstas inicialmente. Entonces partimos del supuesto que la contratación está bien hecha, pero hay un hecho completamente imprevisible para las partes, irresistible para las partes, que es completamente extraordinario, que nos dice que la
prestación no puede cumplirse conforme la previsión inicial. Caso fortuito y fuerza mayor son elementos que siempre pueden dar lugar a modificaciones al contrato. Y un segundo elemento que es muy importante es el quiebre del equilibrio económico del contrato. ¿Qué cosa pasa aquí? Cuando estamos hablando del quiebre del equilibrio económico o mantener el equilibrio económico, la equivalencia de las prestaciones, vamos a ver que el derecho contempla una serie de figuras que están completamente analizadas, estudiadas, teorizadas, que nos dicen, mira, el cambio ha sido tan importante, ha impactado tanto, que es necesario volver a equilibrar o mantener la equivalencia de las prestaciones. Es decir, lo que yo doy, hago o dejo de hacer, o la prestación que me comprometo está siendo, vamos a decir, pagada con una retribución equivalente. Cuando ese equilibrio se rompe, vamos a ver que existen en el derecho y en la doctrina una serie de situaciones en las que nos permiten, vamos a decir, también modificar el contrato. Entonces, un poco para resumir, cuando hablamos de modificación del contrato, estamos hablando de una figura completamente reconocida en la doctrina. Partimos de la premisa de que los contratos se firman y se deben cumplir en determinados términos y en los mismos términos que se firmaron deben ser ejecutados. Esa es la premisa. En contratación pública, además, tenemos este elemento importante de decir, no solamente firmaron el contrato, sino lo firmaron sabiendo que habían otros postores que también querían ejecutar el contrato en esas mismas condiciones. Entonces, tenemos en juego un segundo principio, que es el principio de igualdad de oportunidades para los contratistas. Y luego vamos a ver que cuando las circunstancias del contrato se modifican, va el derecho a solucionarlo con la posibilidad de modificar el contrato. Esto es un asunto completamente reconocido por toda la doctrina. Y ahí tengo algunos ejemplos o algunas posibilidades de cuando se rompe este equilibrio económico y por tanto vamos a ver que es posible y necesario cambiar, ¿no? En este esquema, vamos a decir, este esquema dogmático, teórico, que además se reconoce, vamos a encontrar que nuestras normas de contrataciones igualmente las reconocen así. Así están contempladas expresamente. Y como esencia voy a decir que no hay una modificación sustancial en la norma publicada y en la norma actualmente vigente. La norma actualmente vigente dice en el artículo 34, básicamente, que para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, es posible modificar el contrato. El artículo 63 de la norma actual tiene la misma redacción, miren lo que está en celeste, digamos, se mantiene el concepto. La modificación del contrato procede para lograr la finalidad del contrato. No es capricho del contratista, no es capricho de la entidad, no es se me ocurre, no. La finalidad tiene que ser alcanzar, materializar que ese contrato logre su objetivo, logre la finalidad para la cual estuvo completamente prevista desde el inicio. Entonces, tenemos aquí que las dos normas tienen una redacción muy parecida cuando se trata de la finalidad del contrato y vamos a decir que también coinciden en cuáles son los supuestos de modificación del contrato. Prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, ampliaciones de plazo. Esas son las tres, digamos, son los tres supuestos de modificación del contrato. ¿Qué cosa ha cambiado en la concepción, vamos a decir, de ambas normas? La norma publicada establece que la modificación del contrato puede surgir por acuerdo de partes. Y yo diría que si bien es una, digamos, anotación importante, en cualquier caso con la norma vigente, sin duda tiene que haber una modificación que se traduzca en una adenda en la que intervienen ambas partes. O sea, no podemos decir que hay modificación del contrato si alguna de ellas no está de acuerdo.
Ahora, una segunda posibilidad para modificar el contrato es que la administración, es decir, la entidad, disponga unilateralmente una modificación al contrato. Esa es una segunda posibilidad y lo hace, como hemos dicho, por la potestad administrativa de modificar los contratos para garantizar justamente el cumplimiento de la finalidad pública. Y una cuestión que agrega la norma actual es en consideración a la estrategia de contratación. Y eso porque la primera parte de la norma contempla una serie de mecanismos de selección del contratista que tienen la finalidad justamente de lograr contrataciones más eficientes. Entonces, como concepto, las dos normas mantienen la necesidad de alcanzar la finalidad del contrato y cuando esto ocurre podemos modificarlo. Los mecanismos que nos dicen son adicionales, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones o autorizaciones de ampliación de plazo. Hay dos cuestiones que la norma publicada nos incorpora y es la modificación por hecho sobreviniente a la suscripción del contrato no imputable a las partes, según las condiciones que se establezcan en el reglamento. Esta es una cuestión que, vamos a decir, permite dar alguna mayor claridad para ver cuándo podríamos modificar el contrato, siempre que la causa que da lugar a esa modificación o a ese escenario del que hablábamos cuando se firma el contrato haya sido modificado sin culpa de las partes o por no, sin que medie responsabilidad de las partes. Y además, una anotación que tiene la norma publicada es que también se pueden invocar supuestos contemplados en los contratos de ingeniería y construcción, que son contratos estandarizados y que además están reconocidos expresamente en la norma publicada. Entonces, como concepto, mantenemos el concepto, mantenemos los principales supuestos. Vamos a decir que la norma publicada nos trae la novedad de que la modificación pueda ser por hecho sobreviniente a la suscripción del contrato y, como es el espíritu de toda la norma publicada, la posibilidad de incorporar otras modalidades de contratación. Esa es la primera anotación. Ahora, el artículo 34 actual tiene una serie de supuestos bajo el rótulo de modificaciones al contrato. Pero en la norma publicada está como una norma o como un artículo diferente que está referido más bien a las prestaciones adicionales. ¿Y qué ha cambiado cuando hablamos de prestaciones adicionales? Ahora vamos a mirar. Una cuestión que es importante, que digamos, tiene cierta incidencia cuando se ejecuta o se aprueban adicionales, es que la norma actual pone énfasis en que la modificación es una situación excepcional, no es la regla. ¿Por qué? Porque el artículo 34.3 de la ley actualmente vigente parte de la premisa que excepcionalmente y previa sustentación del área usuaria de la contratación se puede proceder a la modificación del contrato o a la aprobación de adicionales. Vamos a decir, este requisito no está expresamente puesto en la norma, pero como hemos dicho, siempre es necesario el sustento para otorgar, siempre va a ser necesario el sustento para otorgar un adicional, porque por mucho que sea una potestad discrecional de la administración, la aprobación del adicional, necesariamente tiene que ser una opinión sustentada, no es simplemente se aprueba o se deniega, sino tienen que señalarse las razones por las que esto es de esta manera. Entonces, una cuestión que se mantiene es que tenemos el primer umbral de 25% para los adicionales en caso de bienes, servicios y consultoría de obras, y allí, digamos, no hay mayor modificación. Otra cuestión que también se mantiene es que para ejecución de obra también es posible hasta el 15% del monto total del contrato, restando los deductivos vinculados, y eso puede ser aprobado directamente por la entidad. Este esquema general se mantiene y no hay mayor modificación. Una cuestión que sí es importante es que el día de hoy la norma establece que tenemos un segundo umbral, ¿no?
Desde el 15% al 50%, la norma actual establece que tiene que ser aprobada por la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles, ¿no? Se puede solicitar el adicional por este rango de 15 hasta 50% del monto del contrato, pero el día de hoy es con la aprobación de la Contraloría que debe realizarla en un plazo de 15 días. ¿Cuál es la modificación con la norma publicada? La primera modificación es que tenemos un nuevo umbral, primero 15 y luego 30%, y luego de 30 a 50%. Entonces, este 15 hasta 30% puede ser modificado también por decisión de la entidad. ¿Qué cosa dice la norma publicada? Que la condición para esta modificación es contar con los recursos necesarios. Yo no veo gran diferencia entre este 15 y 30%, me parece que han hecho un corte adicional, pero lo importante es el segundo umbral, es el que diría yo tiene la mayor modificación, porque dice desde el 30 hasta el 50%, cuando el monto del adicional sea más del 30%, hasta el 50% del valor del contrato, incluidos los o deducidos los deductivos vinculados, se requiere autorización de la Contraloría, pero la novedad es que estamos contemplando que va a haber una posibilidad de impugnar o de cuestionar la decisión de la Contraloría ante la misma Contraloría. ¿Y por qué lo digo? Porque el artículo 64.4 de la ley publicada dice que la Contraloría cuenta con un plazo de 15 días en primera instancia para resolver el pedido y 30 días para resolver el recurso de apelación. ¿Qué quiere decir esto? Que el pronunciamiento que el día de hoy es instancia única de la Contraloría, estamos viendo que se ha desdoblado de manera que va a haber la posibilidad de, emitido el pronunciamiento de la Contraloría, va a ser posible apelarlo. Y aquí nos abrimos un plazo de 30 días para el plazo de apelación. Yo creo que este es un cambio importante porque va a implicar que tenemos la posibilidad de cuestionar la decisión de denegar o la decisión que formule la Contraloría en cualquier sentido, va a ser una decisión que va a poder ser apelada, entiendo, ante la misma Contraloría como un procedimiento administrativo independiente, y se está generando también un plazo adicional de 30 días para esta segunda etapa de apelación. Creo que este es uno de los cambios más relevantes que se advierten de la norma, y creo que vamos a ver a través del reglamento cómo es que se va a implementar y qué cosa podemos esperar de este nuevo procedimiento. Otro tema es vamos a seguir viendo el artículo 34 de la norma actualmente vigente, ¿no? La norma actualmente vigente tiene en los numerales 34, 6, 7 y 8, tiene una regulación específica para los servicios de supervisión de obras. Entonces, aquí tenemos también los umbrales y se señala cuándo es que pueden ser modificados los contratos de supervisión, que como sabemos es un contrato vinculado al contrato de ejecución de obra, y tenía la finalidad de responder a la necesidad de qué pasaba cuando el contrato de obra, por cualquier razón, tenía adicionales o tenía mayores plazos, y el contrato de supervisión, que es un contrato vinculado, tenía que continuar o seguir más o menos en la misma lógica, de manera que el contrato estuviera efectivamente solucionado o absuelto o supervisado permanentemente, ¿no? Eso el día de hoy está regulado. La norma publicada es un asunto que lo ha dejado para el reglamento, porque dice, el reglamento establece las condiciones de autorización, ejecución y pago de prestaciones adicionales de supervisión de obra. Entonces, este también es un cambio. Vamos a ver qué cosa dice el reglamento, pero, digamos, como esencia, no veo que haya un cambio sustancial, ¿no? Seguramente la forma en la que el contrato de supervisión de obra va a ser modificado tendrá que estar solo en el reglamento. El día de hoy está completamente claro desde la ley. Otro asunto que es importante o que, digamos, está previsto en la norma actual es el tema expreso de la modificación por ampliación de plazo. La norma actual dice, la ampliación de plazo puede ser otorgada
por atrasos o paralizaciones ajenas a la voluntad del contratista debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. La norma publicada no contempla una norma expresa sobre ampliación de plazo, partiendo de la premisa, entiendo yo, que todo este tema va a estar previsto en el reglamento. Y luego hay una disposición que desde mi punto de vista es muy importante en la norma actual que dice las partes, miren lo que dice la redacción actual de la norma, las partes pueden acordar otras modificaciones distintas de los adicionales y de la ampliación de plazo, siempre que estas modificaciones deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de oferta, es lo que les decía al comienzo, que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar la finalidad del contrato. Y una cuestión que es importante es no cambien los elementos determinantes del objeto. Esta norma, la 3410 que está actualmente vigente, es una norma que va en línea con esta exposición inicial que les hacía, señalando que partimos del principio de que estamos ante una licitación en la que los postores tienen que ser tratados en igualdad de condiciones y por tanto, al momento de realizar una modificación, no podemos modificar un elemento determinante del objeto o un elemento que haya sido sustancial en este proceso, ¿no? La norma dice no cambien los elementos determinantes del objeto. ¿Cuáles son los elementos determinantes del objeto? Tiene que ser discutido en cada caso según las circunstancias, según el proceso de selección, etcétera. Pero yo creo que el 34.10 recoge bien lo que la doctrina recoge cuando se refiere a modificación del contrato. El día de hoy la norma publicada no tiene ninguna mención sobre este asunto. ¿Qué otras novedades tiene la norma? Una de las novedades es que, y aquí creo que hay un error en la norma, porque el 64.5 dice, en caso de aprobarse adicionales por deficiencias del expediente técnico, se informa al Tribunal de Contrataciones y a la Contraloría para que inicien los procesos que correspondan según sus competencias. Y entiendo porque, como sabemos, el Tribunal de Contrataciones del Estado tiene la competencia de sancionar en aquellos casos en los que haya deficiencias en el expediente técnico, y esa es una cuestión que la norma actual, la publicada, también recoge expresamente, ¿no? Hay una sanción específica para el caso de expediente técnico defectuoso. Entonces, claro, si es que ocurre que hay una deficiencia en el expediente técnico, pues bueno, eso tendría que dar lugar al inicio de un procedimiento sancionador en el Tribunal de Contrataciones. Y la Contraloría General de la República, entiendo que es justamente con la finalidad de verificar la idoneidad de la función que han desempeñado los funcionarios, valga la redundancia, en esta aprobación del expediente técnico o si ha habido algún defecto, omisión o problema funcional, ¿no? Entonces, allí tenemos una cuestión que es importante y que es una novedad, porque antes esta mención no se señalaba, ¿no? Ni remitir al expediente, ni remitir el asunto al tribunal, y menos a la Contraloría. Y el segundo artículo, en la segunda parte del 64.5, 64.6, perdón, ahí hay un error. En el 64.6 dice, en el supuesto que la entidad contratante, miren lo que dice la norma, en el supuesto que la entidad contratante se niegue a corregir vicios, errores o omisiones en el expediente técnico o demore en darle solución mediante la aprobación de prestaciones adicionales, reducción de prestaciones o modificación de las especificaciones erróneas según corresponda, se informará al Tribunal de Contrataciones Públicas y a la Contraloría. Y aquí solamente una precisión, el Tribunal de Contrataciones Públicas, según la norma que se ha publicado, no tiene y nunca ha tenido competencia para sancionar entidades. Entonces, mal haría la entidad contratante, si es que es ella la que se niega a corregir cualquier defecto del expediente técnico, o sea, se va a remitir este asunto al tribunal, pero el tribunal no tiene ninguna competencia para sancionar a la entidad. Y además, el 64.5 ya contempla que cuando ocurre este hecho debería irse a la Contraloría General de la República, entiendo, para verificar la responsabilidad de los funcionarios. Entonces, aquí sí hay, me parece, un error en la técnica legislativa.
Otra modificación u otra novedad del contrato es el 64.7, dice, en el caso de que las obras utilicen contratos estandarizados o de ingeniería y construcción de uso internacional, van a regirse por sus normas o por las normas internacionales o por las normas de los propios contratos, pero sí establece que el monto adicional, las únicas modificaciones pueden alcanzar o no pueden alcanzar más allá del 50% del valor del presupuesto de obra. O sea, aquí hay otra limitación. Reconocemos los contratos internacionales, los contratos estandarizados, todo está bien, pero las modificaciones van a hacerse exactamente con el tope del 50% que se había previsto en las normas que hemos visto hace un momento. Y luego, una modalidad de contratación que también está incorporada en la nueva ley es justamente aquellas contrataciones realizadas para adquirir medicamentos o tecnología médica para enfermedades raras y huérfanas o enfermedades especialmente onerosas. Y entonces en este caso también se señala que para este caso particular se exceptúan los límites de las prestaciones adicionales. Según la exposición de motivos, esto tiene la finalidad de lograr que si ya se ha contratado en condiciones, vamos a decir, en ciertas condiciones favorables para los casos de enfermedades raras, huérfanas o especialmente costosas, la idea es poder incrementar o aumentar las contrataciones si esto fuera necesario, ¿no? Entonces, allí hay una excepción también a estas modificaciones del contrato. Entonces, en resumen, vamos a decir que la norma publicada mantiene más o menos el esquema de la norma actualmente vigente, que las principales modificaciones están referidas a este nuevo umbral de 30 y 50% o 15, 30 y 50% para aprobación de adicionales, y la particularidad de que la Contraloría puede emitir decisiones en 15 días, las mismas que pueden ser apeladas y que además da lugar a 30 días de pronunciamiento. Entonces ahí tenemos una posibilidad de cuestionar la decisión en sede administrativa de la Contraloría. Entonces ahí tenemos yo creo que esta es la modificación más importante de la norma, y entiendo que la finalidad es permitir una nueva revisión de aquellos casos en los que se deniega o se otorga parcialmente un adicional de obra dentro del límite del 30 al 50%. ¿No? Yo diría que es la diferencia más importante. El tema este de la notificación al Tribunal de Contrataciones o a la Contraloría General de la República, yo creo que hay un error de técnica legislativa, pero es claro que la intención es que estos hechos de modificaciones de contratos o de expedientes tengan que ser realizadas básicamente con conocimiento de estas autoridades para iniciar el procedimiento sancionador, sea al contratista que elaboró el expediente defectuoso o al funcionario que tuvo alguna inconducta funcional, vamos a decir, o algún defecto en la tramitación de la aprobación de estos expedientes, ¿no? Creo que esa es la finalidad, por lo menos así lo entiendo yo. Vamos a decir que falta todavía el tema del reglamento para ver específicamente cuáles van a ser las modificaciones sustanciales. Este es un poquito el panorama general de cómo viene la modificación de la norma, cuáles son las novedades que tiene. Y no sé si tenemos tiempo, Ariana, yo había pensado repasar un poquito cómo está nuestro esquema actual, pero no sé si tenemos tiempo. Sí, doctora, todavía tenemos unos 10 minutos más para que Ya. pueda poder cerrar su ponencia y luego iniciamos con las preguntas que tengan los participantes. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a realizar sus preguntas a través del chat. Gracias, Ariana. Eso, las preguntas son lo más valioso. Bueno, entonces, habiendo visto un poquito cómo son cómo va esta modificación de la norma, vamos a ver que el día de hoy, y de aquí para adelante, ya es un vistazo general a cómo está el régimen de modificación contractual. Vamos a ver que todos los supuestos que conocemos son adicionales, reducción de prestaciones, ampliaciones de plazo y otras modificaciones.
Para el caso de prestaciones adicionales, tenemos esta doble regulación. Por un lado, bienes, servicios y consultoría. Necesitamos de todas maneras el sustento del área usuaria, tiene que ser fundamental o indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. El monto tope es 25% del contrato original y además vamos a tener que las adicionales, o vamos a decir, funcionan como espejo para el caso de reducciones. También son 25% del monto original. Una cuestión que, como les señalaba, la norma actual sí señala que todas estas prestaciones adicionales son excepcionales. ¿Cómo se aprueban el día de hoy? Mediante resolución del titular de la entidad y si es que hay adicionales, pues evidentemente tiene que haber incremento de las garantías otorgadas y cuando se trate de reducción, obviamente tiene que haber una reducción de garantías. La idea siempre es que el monto contractual esté debidamente garantizado. Para las prestaciones en obras, como decíamos, tenemos dos topes el día de hoy, que se han modificado con la nueva norma que todavía no está en vigencia. El día de hoy tenemos un primer esquema hasta el 15% del contrato original por el titular de la entidad. Obviamente tiene que haber el sustento respectivo y hasta por el 50% del monto original tenemos el pronunciamiento de la Contraloría, que el día de hoy es con instancia única, es decir, es un solo pedido a la Contraloría y la Contraloría se pronuncia en 15 días y allí concluyó el procedimiento, de manera que con esta decisión ya la entidad puede resolver. ¿Qué cosa había, qué obligación de comunicación hay el día de hoy? Básicamente comunicar a la Comisión de Presupuesto y a la Cuenta General de la República, del Congreso y del MEF. Esta disposición de comunicar el presupuesto, si ustedes se dan cuenta, es bastante distinta a la propuesta o a la norma publicada, porque la idea con esta comunicación a la Comisión del Presupuesto y a la Cuenta General de la República tiene más que ver con el control presupuestal, es decir, cómo está siendo ejecutado el contrato y eventualmente alguna posibilidad de estar, vamos a utilizar una palabra, sobregirándose la entidad en las contrataciones. ¿Y esto por qué? Porque en algún momento, cuando no teníamos estos topes, sí ocurría que muchas entidades otorgaban los adicionales, pero no había ningún control de cómo se estaba ejecutando y cómo estaba yendo la cuenta, porque imaginemos todos que vamos gastando, todos los miembros de una familia vamos gastando más de lo inicialmente previsto, no sabemos cómo llegamos a fin de mes. Entonces estaba pasando más o menos eso y la primera preocupación que surgió alrededor de los adicionales fue justamente esa, ¿no? ¿Cómo generamos un mecanismo eficiente de control del gasto? ¿Cómo sabemos cómo está evolucionando eso en relación al presupuesto asignado a cada una de las entidades y cómo afecta al presupuesto global? Por eso es que la norma del día de hoy dice comunicar a la Comisión del Presupuesto, a la Cuenta General de la República. Es una preocupación más de orden presupuestal el día de hoy. Con la norma aprobada, es evidente que la preocupación es más, vamos a decir, de sancionar al contratista y de encontrar responsabilidad también en el funcionario por lo que fuera que haya dado lugar a la ejecución contractual o a lo que haya dado lugar al aumento, ¿no? Del monto del contrato a través de una prestación adicional. Entonces, la otra cuestión es, algo hecho aquí, ya, entonces eso es un poco una diferencia importante que vemos, ¿no? ¿Para qué comunicamos, a quién comunicamos y cuál es la finalidad? Y un supuesto distinto es el de ampliación de plazo contractual. Como sabemos, el día de hoy tenemos también dos tipos de procedimientos, requisitos, etcétera, para bienes, servicios y consultoría en general, y ahí tenemos 7 días dentro de aprobado el adicional o finalizado el hecho de que dé lugar a la paralización. Una modificación del plazo contractual también modifica los contratos vinculados, es una norma que permite agilizar la gestión contractual, ¿no? Y si es que se aprueba, también tiene que, hay la posibilidad de otorgar los gastos adicionales debidamente acreditados, si es que hay una ampliación de plazo.
En obra, todos sabemos que esto es un poco más complejo de como yo lo estoy poniendo el día de hoy. En obra tenemos, vamos a decir, los supuestos, que son atrasos o paralizaciones por causa no atribuible al contratista, o cuando es necesario un plazo adicional para ejecutar un adicional aprobado, y cuando tenemos un plazo adicional para ejecutar mayores metrados en precios unitarios. Estos son los tres supuestos. Pero para otorgar un adicional o un plazo adicional, perdón, o una ampliación de plazo en ejecución de obra, es fundamental, es una condición sine qua non, la afectación de la ruta crítica. Ese es un asunto que es sustancial cuando estamos ante contrataciones de obra, ¿no? Sin afectación de la ruta crítica no va a proceder una ampliación del plazo contractual y eso implica evidentemente probar que se ha afectado la ruta crítica, no basta alegar, ¿no? O sea, es decir, se trata de un sustento de cómo y por qué se ha afectado la ruta crítica. El procedimiento de ampliación de plazo, como sabemos en obras, tiene una regulación específica, es necesario anotar en el cuaderno de obra, iniciar el trámite de la solicitud dentro de los 15 días de concluido el hecho generador, hay un informe del supervisor y la entidad debe resolver también en un plazo de 5 días y la norma regula todos aquellos casos en los que o el supervisor no presente el servicio, no presente el informe o simplemente la entidad no resuelve dentro del plazo. ¿Cuáles son las otras modificaciones previstas el día de hoy? El día de hoy tenemos en general una cláusula abierta que dice es posible otras modificaciones al contrato, otra vez cuando sean indispensables para lograr la finalidad del contrato, y siempre, eso es siempre, requieren un informe técnico legal que sustente la necesidad de modificar el contrato para cumplir la finalidad del contrato, que no se cambien los elementos esenciales del objeto de contratación, que los hechos que lo sustentan derivan de hechos sobrevinientes a la prestación de las partes y que no sean imputables a las partes. Siempre puede existir la opinión del supervisor, si es que hay supervisión en ejecución del contrato, y es necesario registrar la modificación en OCE. Y en todos los casos en los que implica modificación presupuestaria es necesario la aprobación del titular. Este es un poquito el panorama general de lo que tenemos cuando hablamos de modificaciones al contrato y vamos a ver cómo viene la norma publicada y sobre todo cómo viene el reglamento. Así que en lo que nos queda de tiempo, yo encantada de conversar un poquito sobre las inquietudes que nos genera todo este cambio. Muchas gracias, estimada doctora, por su excelente ponencia en esta noche. Tenemos una consulta de Jorge Malpartida. Le explayo la pregunta para que pueda ser resuelta por usted. Por favor, le solicitamos a los participantes que están levantando la mano que puedan hacer sus preguntas a través del chat para yo poder realizarlas a la doctora. Bueno. Continuando con ello, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían las modificaciones respecto a la JPRD, facultades, funcionamiento de los centros y otros? A ver, las modificaciones están referidas principalmente a la necesidad de registrar los centros de arbitraje y las juntas de resolución de disputas. No está referido específicamente a lo que hemos conversado el día de hoy, pero las normas están referidas básicamente a la necesidad de aprobar o regular, voy a decir, los centros de arbitraje y los centros de resolución de disputas. Creo que lo más llamativo es la posibilidad de sancionar a estos centros de arbitraje y a las juntas de resolución de disputas en un procedimiento que estaría a cargo de OCE. Entiendo que el reglamento va a desarrollar cuál es la dependencia a cargo de OCE para realizar estos procedimientos y la necesidad de que los árbitros o los adjudicadores o los miembros de las juntas de resolución de disputas estén incorporados en un listado de OCE, ¿no? Que cómo se va a generar y a partir de qué se va a generar, vamos a verlo con precisión en el reglamento. Lo que sí se mantiene es que
la voluntad de que las juntas de resolución de disputas sean, vamos a decir, acompañen toda la ejecución del contrato, que puedan ser impugnadas únicamente después de haber concluido la ejecución de la obra, y además mantiene la voluntad de que sean el mecanismo de solución de controversias inmediato durante la ejecución de obra. Yo diría que en esencia mantenemos la institución. Grandes cambios o grandes modificaciones, la posibilidad de ser sancionados, la necesidad de estar dentro de los centros acreditados ante OCE y la incorporación de los adjudicadores dependiendo de ciertos requisitos que van a ser contemplados en el reglamento en listados de adjudicadores y de árbitros. Yo diría que son las tres grandes modificaciones. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta nos consulta en lo siguiente. ¿Los contratos derivados de procedimientos de selección son contratos de adhesión? Lo que ocurre es que, y esa es una buena pregunta, los contratos no son contratos de adhesión en el sentido civil del término. Desde mi punto de vista, sí hay una diferencia sustancial entre un contrato de adhesión y un contrato derivado de una licitación pública. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista jurídico, cuando la entidad emite una invitación o hace una convocatoria a un procedimiento de selección, cualquiera sea el tipo de convocatoria, lo que está haciendo en el fondo es invitar a ofertar. Es decir, yo entidad establezco, estas son mis necesidades, estas son las condiciones en las que a mí me parece que se debe realizar la contratación, y lo que hago es una invitación para que los contratistas formulen ofertas. Entonces, cuando los contratistas formulan ofertas en los términos en los que estableció la entidad va a aceptar esas ofertas en el otorgamiento de la buena pro, sea como sea la modalidad en la que la entidad otorga la buena pro, sea por comunicación en el SEACE, no importa la modalidad del procedimiento de selección. Lo sustancial es que la entidad lanza una invitación a ofertar. El contratista dice, revisadas esas condiciones, yo formulo mi oferta. ¿Cuál es la trascendencia práctica de esto? Que el contratista está diciendo, estoy revisando esas condiciones y esas condiciones me convienen a este precio o en estas condiciones previstas en las bases, según las condiciones de las bases, porque recordemos que no siempre las ofertas ganadoras lo son en función al precio. En la mayoría de casos sí, pero podría ser, por ejemplo, en función del tiempo u otro factor. Pero lo importante es que la entidad dice, estas son mis condiciones, quienes quisieran contratar conmigo en estas condiciones. Entonces ahí, el momento en el que el contratista levanta la mano, dice, yo contrato en esas condiciones porque a mí esas condiciones me convienen. ¿Y qué hago al mismo tiempo? Bueno, revisadas tus condiciones, este es el precio que te oferto, o este es el plazo que te oferto, o estas son las condiciones que según las bases yo puedo darte este servicio, este lleno, lo que sea. Entonces, no estamos propiamente ante un contrato de adhesión. El contrato de adhesión tiene una lógica distinta en el derecho civil, que quiere decir, yo oferto, tú vienes, ofertas, se hace contrato. Aquí no. Aquí es, digo, estas son mis condiciones, tu contratista vienes, evalúas estas condiciones y tú me ofertas. Y allí, cuando yo digo, el contratista A es el ganador de la buena pro, ahí está la voluntad de la entidad. Entonces, con esas dos voluntades se genera el contrato. Ya después se formaliza, etcétera, etcétera, pero la esencia del proceso de selección, la esencia del proceso de contratación, es este proceso en el que la entidad sale a decir qué cosa necesita, bajo qué condiciones lo necesita. Yo necesito un suministro de este tipo de bienes con tales características. Y el contratista que diga, yo soy capaz de suministrar esos bienes en estas condiciones, con este precio fundamentalmente. A veces precio, a veces plazo, a veces alguna condición adicional, pero es una figura jurídica diferente. Por eso es que no es propiamente un contrato de adhesión.
Ni es un contrato de cláusulas generales de contratación, ni mucho menos. La lógica es distinta y esto que parece muy sutil es importante al momento de ejecutar el contrato y de, por ejemplo, mirar otras figuras jurídicas que ocurren, pero que son un poco más distintas en el derecho civil y el derecho administrativo. El error, por ejemplo. Cómo se trabaja el error en contratación pública. Ese es un muy buen tema de tesis. Muchas gracias, doctora. César La Rosa nos consulta lo siguiente. Un cambio de procedimiento constructivo de montaje de superestructura de un puente es una modificación contractual. ¿Cómo estuvo a ver, lo que yo pienso sin verlo el expediente ni nada, porque esto normalmente hay que revisar los documentos, hay que revisar todo lo que hubo antes. Normalmente, cuando se habla de modificación contractual, se habla de una situación distinta de la forma en la que estuvo inicialmente previsto el contrato por una situación sobreviniente al contrato. Ese es el concepto de modificación. En obra puede ser porque, por ejemplo, hubo algún defecto en el expediente técnico. Cuando hay defecto en el expediente técnico estamos hablando del supuesto en el que no cambió nada de la realidad, o sea, bien pudo conocerse en el momento en que se hizo el expediente técnico, pero ya ejecutando la obra se advierte que hay un problema con el expediente técnico. Entonces tendríamos que ver si efectivamente el diseño inicial no era idóneo y había un problema con el expediente técnico y por tanto esta modificación del contrato califica como error del expediente técnico que sustenta una modificación contractual. Pero si esto es de tal magnitud que altera completamente lo que se está ejecutando, ya no estamos ante un cambio simplemente por error en el expediente técnico. Probablemente, dependiendo de la magnitud, de las características de lo que se aprobó inicialmente y lo que se aprobó luego, esto va a cambiar. Y siempre va a cambiar de acuerdo a las circunstancias. O sea, eso es muy difícil decir sí o no a priori. Es necesario revisar el expediente. En obra, la característica sustancial es que esta modificación sea necesaria para lograr la ejecución de la obra, que es la finalidad del contrato, pero además que obedezca a un defecto en el expediente técnico. No es simplemente porque me gusta, porque me parece, porque quiero, por capricho, por favorecer, por cambiar el cronograma, o sea, no. Y es todo este concepto de desviación de poder que hablábamos al comienzo. Cuando hablamos de modificación del contrato, tenemos que ver finalidad de la obra, en el caso de obras, que haya un defecto en el expediente técnico. Muchas gracias, doctora. Augusto Ramírez le realiza la siguiente consulta. Las ampliaciones de plazo adicionales y reducciones de obra son modificaciones al contrato. ¿Esto se puede adicionar al contrato principal mediante adendas? En realidad lo que ocurre es que la forma de viabilizar el cambio es usualmente a través de adendas. O sea, lo que pasa en la práctica, y creo que es una buena práctica, más allá de que el contrato o el reglamento lo diga específicamente, es firmado, tiene una razón legal también. Recordemos que un contrato es otorgado por el representante legal con poder suficiente del contratista y por el funcionario con poder suficiente de la entidad. Los dos tienen que tener poder suficiente para otorgar un contrato. ¿Cómo se modifican los contratos? Con la misma forma en la que se hicieron. Si yo firmé un contrato, tengo que firmar un documento, que normalmente es una adenda, en la que se modifica algún término contractual. ¿Y cómo lo viabilizo? Con una adenda. ¿Cuál es la característica sustancial de la adenda? Que otra vez estamos ante dos funcionarios que tienen la capacidad legal de firmar el documento, porque en derecho las cosas se desarman, se arman o se modifican de la misma forma que fueron creadas. Es decir, si yo firmé un contrato, para modificarlo necesito una adenda en la que las dos partes también lo hagan de esa manera. Salvo que sea el supuesto de una decisión de la entidad unilateral de modificar el término contractual y lo hace básicamente por el ius imperium del Estado. La doctrina lo admite, la legislación lo admite, sí, pero normalmente lo que ocurre es que estas modificaciones se traducen en una adenda.
Gracias, doctora. Alfredo Arévalo consulta lo siguiente. ¿A qué se debe o cómo se aplicaría la prevalencia de las normas de contratación pública? Justamente, a ver, esta es me encanta la pregunta porque me permite hacer una explicación que es importante. En derecho, cuando estudiamos derecho, siempre se habla de derecho común, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de derecho común, hablamos normalmente del derecho civil. ¿Qué cosa es el derecho común? Son las normas que rigen la contratación o las reglas entre particulares, las diferentes reglas entre particulares que están en el mismo plano. ¿Cuál es la norma aplicable? El derecho civil. Y normalmente, como la mayoría somos ciudadanos y la mayoría hacemos y deshacemos varios actos, lo que se dice es el derecho común de todos nosotros como ciudadanos cuando hacemos cualquier tipo de intercambio, estamos ante el derecho común que se rige o se regula en el Código Civil. Cuando estamos hablando de derecho administrativo, estamos hablando de una cosa completamente diferente. Ya no estamos hablando de esa relación paritaria, igual, yo ciudadano, otro ciudadano, con los mismos derechos y obligaciones y con todos con la posibilidad de actuar libremente y el único límite que tenemos es la ley. Eso es el derecho civil, el derecho privado. Si Ariana y yo firmamos un contrato, las dos somos ciudadanas, estamos en el mismo plano, nos aplican las mismas normas, ¿sí? ¿Cuáles son las normas que se aplican? El derecho común, que se llama derecho civil. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de contratación pública? No estamos hablando de una situación paritaria, estamos hablando de una situación distinta en la que yo soy ciudadana, contratista, privada, sujeta al régimen civil, comercial, de la Ley General de Sociedades, etcétera, privado, y estamos hablando del Estado, que tiene otra regulación. El Estado está sujeto a una serie de normas que son normas que se llaman de derecho público. Por ejemplo, el Estado tiene normas de presupuesto, tiene normas de responsabilidad, todo lo que es Contraloría, tiene normas específicas para ver cómo funciona todo su sistema de tesorería. El Estado tiene todo su sistema para, por ejemplo, la defensa jurídica del Estado. Entonces, estamos hablando de un sujeto, que es una entidad, que está regulada por el derecho público. Entonces, estamos viendo que derecho público, entidad, ciudadano, regulado por las normas privadas. Entonces, ¿qué cosa pasa? Cuando estamos en derecho en contratación pública, la pregunta es, ¿y qué cosa aplicamos si estos dos sujetos tienen dos normas completamente diferentes? ¿Cómo hacemos para que la relación ande? Derecho civil, yo no le puedo aplicar derecho civil al Estado, porque el derecho civil no es para el Estado, no es para el público. Tampoco puedo decirle al contratista, oye, te voy a aplicar todas las normas del derecho público. No puedo. ¿Qué cosa se hace entonces? Se regula por esta norma especial de contrataciones. ¿Y qué cosa es la particularidad de esta norma de contrataciones? Que va a ser una suerte de pirámide normativa independiente, distinta, para regular esta situación tan sui generis, voy a decir, en la que tenemos a dos sujetos con normas distintas, que se regulan por normas distintas. Entonces, en contratación pública vamos a tener un núcleo de normas que van a decir por qué y cómo se regulan estas dos partes. ¿Cuál es la finalidad detrás de esta norma de contratación pública? Que el Estado, que tiene toda esta norma enorme de regulación atrás, que se llaman sistemas administrativos, pueda actuar, pero para garantizar el interés público, que es para lo que contrata. Y por el otro lado, que este privado pueda actuar no como un, vamos a decir, ciudadano desvalido, sino también para que sepa cuál es su marco de actuación, cuál es su regulación, a qué se sujeta, cómo va a ser esta relación. Y evidentemente la idea es que en todos los casos se mantenga una figura de equilibrio contractual. El interés legítimo del contratista es ganar dinero con lo que está haciendo. El interés legítimo de la entidad es satisfacer una necesidad pública. Entonces, ¿cómo conjugamos esos dos intereses? La idea es que la norma de contrataciones, ya sea esta o la de APPs, que es otro régimen de contratación del Estado, permita viabilizar esta relación jurídica.
¿Y por qué se aplica de manera especial? Porque justamente, dada esta diferencia de normas que se aplica a cada uno de los sujetos, la idea es encontrar una que nos permita lograr los cometidos de la administración, pero respetando los derechos del contratista. Gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas más y con ello ya finalizamos. Oscar Chacón hace la siguiente consulta. Si las cláusulas del contrato invocan normas derogadas, ¿es causal de nulidad? Entiéndase que quien ha redactado el contrato es la entidad. No, los contratos se rigen en general por el principio de conservación del contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que para que una cuestión de este tipo dé lugar a la nulidad, el error tendría que ser de tal magnitud y de tal naturaleza que impida la ejecución del contrato, pero realmente obste la ejecución del contrato. Si es simplemente que la entidad se equivocó y utilizó una norma que no era, eso no es suficiente para decir, eso no es suficiente para decir que voy a declarar la nulidad del contrato. Lo que se tendría que hacer es un adendum para corregir esta situación. No se me ocurre una situación en la que el daño, el nivel de, vamos a decir, de alteración sea tan grave para decir que este hecho por sí solo da lugar a la nulidad del contrato. Por una razón además simple. Yo puedo poner en un contrato lo que sea, pero encima de lo que yo ponga en un contrato siempre va a estar la ley y el reglamento. Si yo tengo una ley y un reglamento que dice, estas son las vigentes, pues yo me sujeto por eso, y no por lo que yo dije erróneamente en el contrato. Otra cosa además, el error nunca genera derecho. Gracias, doctora. Y para finalizar, Ricky Vázquez consulta lo siguiente. Las modificaciones al contrato, como ampliaciones de plazo y reducciones, deberían ser exclusivamente aprobadas mediante la emisión de resoluciones. La emisión de otro tipo de documento lo haría carente de legalidad o validez. Lo que ocurre es que recordemos que todas las entidades tienen una organización distinta. Y la ley de contrataciones está prevista para todos los tipos de tamaños de organización. Es decir, regula, por ejemplo, la actuación de un ministerio tan grande como puede ser el de educación, el de transportes, el de vivienda, que son ministerios enormes, pero también regula entidades pequeñas. Entonces, como una municipalidad distrital. Entonces, ¿qué cosa pasa? La idea es que cada una de esas entidades organice su función de manera que se sepa cuál es el órgano que va a emitir la resolución. Normalmente se emiten resoluciones y es por una razón muy sencilla, porque es la forma en la que la administración se pronuncia, otra vez por este tipo de normas que están ahí envueltas. El hecho de que se diga tiene que ser resolución no es simplemente por la formalidad de la resolución, sino principalmente por el sujeto o el funcionario o el órgano que emite la resolución. Entonces, normalmente esa es la forma correcta de emitir resoluciones porque es la forma en la que la entidad se pronuncia. Recordemos que las entidades están sujetas a normas. Entonces, el hecho de que haya norma de contrataciones no quiere decir que vamos a olvidarnos las normas a las que se sujeta la entidad. O sea, la entidad, por ejemplo, habla a través de resoluciones. Esa es la forma en la que se comunica. El contratista, por ejemplo, se regula a través de la ley de sociedades cuando es una SAC, ¿no es cierto? Entonces, cada uno va a seguir actuando según sus propias normas. La entidad lo que tiene que hacer es emitir resoluciones. Esa es la forma en la que se va a pronunciar. Es la forma en la que tiene que manifestar voluntad. ¿Por qué? Porque hay una norma que le dice que así lo tiene que hacer. Y además, cada institución tiene su ROF, su MOF, etcétera, su organización interna que le dice quién es el competente y quién debería emitir la resolución para cada uno de los casos, ¿no? Muchas gracias, estimada doctora Becerra. Ha sido un placer tenerla esta noche en la presente clase. Agradecemos también por su tiempo y a todos los participantes por realizar sus preguntas, lo cual ayuda mucho a enriquecer y a esclarecer el tema que ha sido tocado el día de hoy respecto a los contratos y sus modificaciones.
Quiero invitarlos a que sigan en sintonía con el curso de contratación pública organizado por el CAE en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Tarapoto. Agradecer nuevamente, doctora, por su excelente ponencia y espero que podamos volver a vernos en otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias a ustedes, encantada de compartir este espacio y siempre es rico, sobre todo, escuchar un poco las preguntas. Y todos seguimos aprendiendo porque como se han dado cuenta, este es un campo que siempre se mueve y yo siempre digo que necesitamos aprender y saber porque es la mejor forma de querer bien al Perú. El amor son acciones y la mejor acción que podemos hacer es hacer bien nuestro trabajo y para hacerlo bien, pues es fundamental conocer la norma. Así que mil gracias por la invitación, siempre encantada y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. También extiendo el agradecimiento por parte de todos los participantes. Buenas noches para todos. Muchas gracias.